Absolutamente. Aquí tienes una versión extendida y detallada de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, manteniendo el estilo, tono y formato originales, y expandiendo la información para alcanzar las 1600 palabras. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde exploramos los entresijos del mundo del espectáculo, el corazón de las relaciones entre celebridades y, por supuesto, los dramas que nos mantienen enganchados. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado burbujeando en los mentideros durante bastante tiempo, una historia que ha mantenido a los fans en vilo, y que recientemente ha dado un giro completamente inesperado. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, dos estrellas que brillaron juntas en la pantalla y que, según muchos, encendieron una chispa que trascendió la ficción. Durante semanas, meses incluso, hemos estado analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto, buscando pistas, interpretando señales. Porque, seamos honestos, la química entre Can y Demet era innegable. Su interpretación en Erkencikus, Pájaro Soñador, fue absolutamente mágica. Nos hicieron creer en el amor, en la conexión profunda, en esos flechazos que te cambian la vida. Y claro, cuando la ficción es tan convincente, es inevitable que la línea entre la realidad y la fantasía se difumine. Queríamos creer que Sanem y Can eran reales, que su amor era tan fuerte fuera de la pantalla como lo era dentro. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad es mucho más compleja, mucho más matizada que la simple ecuación, química en pantalla igual a romance en la vida real. Y es aquí donde entra la revelación inesperada que ha sacudido al mundo, o al menos al mundo de los fans de Can y Demet. Antes de que entremos en detalles, quiero pedirte un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí, o si simplemente disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y por supuesto, si te gusta el vídeo, déjanos un like y comparte con tus amigos. Gracias. Bien, volvamos a Can y Demet. Durante meses, la especulación sobre su relación alcanzó niveles estratosféricos. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes ocultos, de fuentes cercanas que confirmaban un romance. Los fans crearon teorías elaboradas, juntando piezas de un rompecabezas que en realidad solo existía en su imaginación. La intensidad de esta especulación llegó a ser tal que cada uno de sus proyectos individuales, cada nueva pareja rumoreada, y Can Yaman es bien conocido por su historial de romances, era inmediatamente comparada con la supuesta relación idealizada que existía, según los fans, con Demet. Incluso cuando Demet inició una relación y posteriormente se casó, la sombra de Can Yaman y su romance fantasma seguía planeando sobre la pareja, generando incomodidad y perpetuando un mito que nunca existió. Y mientras tanto, Can y Demet mantenían un perfil relativamente bajo, sin confirmar ni negar nada. Una estrategia que sin duda alimentó aún más la histeria colectiva. Esta estrategia, aunque aparentemente inocua, tuvo consecuencias a largo plazo. Al no desmentir directamente los rumores, permitieron que la narrativa se consolidara en la mente de muchos. Se convirtieron, sin quererlo, en rehenes de una historia que no era suya. Los fans, con la mejor de las intenciones, los encasillaron en un rol que no habían elegido, creando una presión constante para que cumplieran con las expectativas románticas que se habían generado. Pero entonces llegó la bomba. Una entrevista, una publicación en redes sociales, una declaración inesperada que cambió todo el panorama. Resulta que, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de la química innegable y la conexión que demostraron en pantalla, nunca tuvieron una relación romántica. Al menos no en el sentido en que todos lo imaginábamos. Sí, eran buenos amigos, sí, se apreciaban y respetaban mutuamente, sí, disfrutaban trabajando juntos. Pero su relación, según confirmaron ambos por separado, siempre fue puramente profesional, aderezada con una buena dosis de amistad y compañerismo. Las declaraciones, aunque contundentes, fueron recibidas con una mezcla de incredulidad y decepción. Muchos fans se negaron a aceptar la verdad, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una estrategia para proteger su intimidad. Sin embargo, con el tiempo, la evidencia se hizo irrefutable. No había fotografías comprometedoras, ni testimonios creíbles, ni siquiera una sola señal que indicara la existencia de un romance. La realidad, por dura que fuera, era que Can y Demet nunca fueron pareja.
Lo sé, lo sé. Es decepcionante, ¿verdad? Después de invertir tanto tiempo y energía en imaginar un romance de cuento de hadas, descubrir que todo era una ilusión puede ser un golpe duro. Pero antes de que empieces a despotricar contra Can y Demet por engañarnos, o por jugar con nuestros sentimientos, déjame que te diga algo. Ellos nunca prometieron nada. Nunca confirmaron un romance. Fueron los fans, impulsados por su propio deseo de creer en el amor, quienes construyeron esta narrativa romántica. Fueron nuestras propias expectativas, nuestros anhelos de ver una historia de amor perfecta reflejada en la vida real, los que nos llevaron a interpretar señales donde no las había. Y aquí radica la lección importante de esta historia. Es fácil dejarse llevar por la fantasía, por la idealización de las relaciones entre celebridades. Es tentador proyectar nuestros propios deseos y esperanzas en figuras públicas que admiramos. Pero debemos recordar que detrás de la pantalla, detrás de las cámaras, detrás de los flashes, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias emociones. Son individuos con sus propios sueños y aspiraciones, que merecen ser tratados con respeto y consideración. La revelación inesperada no termina aquí. Porque además de aclarar su relación, Can y Demet también revelaron algo aún más sorprendente, la verdadera razón detrás de su distanciamiento después del éxito de Erkenciskus. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inesperado. Según ambos, la presión mediática y la obsesión de los fans con su supuesta relación romántica se volvieron insoportables. Cada movimiento que hacían era analizado, cada palabra era interpretada, cada interacción era diseccionada. Se sentían constantemente observados, juzgados, presionados para cumplir con las expectativas que otros habían depositado en ellos. Imaginemos por un momento lo que significa vivir bajo esa lupa constante. Cada cena con amigos, cada comentario en redes sociales, cada mirada compartida con un compañero de trabajo, todo era interpretado como una prueba irrefutable de su romance. La libertad de ser ellos mismos, de vivir sus vidas sin restricciones, se vio gravemente comprometida. Esta presión afectó negativamente su relación profesional y personal. Les resultaba difícil trabajar juntos, ya que cada interacción era interpretada como una confirmación de su romance. La tensión era palpable y la situación se volvió insostenible. Cada escena que grababan juntos era un desafío, no solo por las exigencias del guión, sino también por la constante sensación de estar siendo observados y juzgados. La naturalidad y la espontaneidad que habían caracterizado su trabajo en Erkenciskus se vieron afectadas por la presión externa. Por eso decidieron tomar caminos separados, para proteger su propia salud mental y para preservar la amistad que aún existía entre ellos. Fue una decisión difícil, pero necesaria para salvaguardar su bienestar emocional. Esta revelación es especialmente importante porque pone de manifiesto el lado oscuro de la fama y el impacto que la obsesión de los fans puede tener en la vida de las celebridades. A menudo olvidamos que son personas reales, con sentimientos y vulnerabilidades. Los sometemos a un escrutinio constante, les exigimos que sean perfectos, les imponemos nuestras propias expectativas. Y cuando no cumplen con estas expectativas, los criticamos y los juzgamos con dureza. Olvidamos que detrás de la imagen pública, hay individuos que luchan con sus propios demonios, que enfrentan desafíos personales y que merecen ser tratados con la misma compasión y empatía que cualquier otra persona. En el caso de Can y Demet, la presión fue tan intensa que los obligó a distanciarse, a renunciar a una valiosa amistad y a una exitosa colaboración profesional. Es un precio muy alto que tuvieron que pagar por el simple hecho de ser famosos. Un precio que lamentablemente muchas otras celebridades han tenido que pagar a lo largo de la historia. La fama, con su brillo y glamour, a menudo esconde una realidad mucho más oscura y compleja, marcada por la soledad, el aislamiento y la constante presión de cumplir con las expectativas del público. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, debemos ser más conscientes del impacto que nuestras acciones tienen en la vida de las celebridades. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y vulnerabilidades. Debemos respetar su privacidad y evitar imponerles nuestras propias expectativas. En lugar de verlos como personajes de ficción, debemos reconocer su humanidad y tratarlos con la misma dignidad y respeto que esperamos recibir a cambio. En segundo lugar, debemos ser más críticos con la información que consumimos en los medios de comunicación. No debemos creer todo lo que leemos o vemos.
Debemos cuestionar las fuentes, verificar la información y evitar dejarnos llevar por la histeria colectiva. En un mundo inundado de noticias falsas y rumores infundados, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y ser capaces de discernir entre la verdad y la ficción. En tercer lugar, debemos aprender a disfrutar de la ficción sin perder de vista la realidad. Es maravilloso dejarse llevar por la magia de las telenovelas y creer en el amor verdadero. Pero debemos recordar que la ficción es solo eso, ficción. No debemos confundir la fantasía con la realidad. La vida real es mucho más compleja y matizada que cualquier guión televisivo, y es importante mantener una perspectiva realista y objetiva. Finalmente, debemos recordar que la amistad y el compañerismo son valores fundamentales. A veces la presión externa puede poner a prueba estas relaciones. Pero si somos capaces de mantener la calma, de comunicarnos abiertamente y de respetar los límites de los demás, podemos superar cualquier obstáculo y preservar las relaciones que realmente importan. En el caso de Khan y Demet, su amistad y respeto mutuo fueron puestos a prueba por la presión mediática, pero lograron encontrar una manera de proteger su relación y seguir adelante. En resumen, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, del impacto de la fama y de la importancia de la empatía y el respeto. No siempre obtendremos el final feliz que deseamos, pero podemos aprender de cada experiencia y crecer como personas. Podemos aprender a ser más conscientes de nuestras propias expectativas, a respetar la privacidad de los demás y a valorar las relaciones que realmente importan. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado la historia de Khan y Demet, hemos analizado la revelación inesperada y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta experiencia. Hemos visto cómo la presión mediática y la obsesión de los fans pueden afectar la vida de las celebridades, y hemos aprendido la importancia de la empatía, el respeto y el pensamiento crítico. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando los entresijos del mundo del espectáculo y compartiendo nuestras reflexiones contigo. ¿Qué opinas de esta revelación? ¿Te sorprendió la noticia? ¿Crees que Khan y Demet hicieron lo correcto al distanciarse? Déjanos tus comentarios abajo. Nos encanta leer tus opiniones y debatir contigo sobre estos temas. Nos interesa saber tu perspectiva y escuchar tus ideas. Y recuerda, la vida es un viaje lleno de sorpresas, de giros inesperados y de revelaciones impactantes. Lo importante es aprender de cada experiencia, mantener la mente abierta y seguir creyendo en el amor, en la amistad y en la magia de la vida. La vida es un constante aprendizaje y cada experiencia, por dolorosa que sea, puede convertirse en una oportunidad para crecer y evolucionar. No olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima. Os esperamos en nuestro próximo vídeo.